Andrea de la Vega, suscríbete. Don Porfirio, el hombre que vio las almas el Día de Muertos. Hace muchos años mi abuelo era muy amigo de don Porfirio. Con él se ponían a trabajar y algunas ocasiones a beber. Mi abuelo cuenta que aquel señor no tenía familia, ya que su esposa murió en un parto con el bebé, y después de eso falleció su hijo de 5 años. Se cuenta que el niño murió de tristeza porque después de la muerte de su mamá, ésta enfermó, pero don Porfirio no le hizo caso y pensó que era una enfermedad pasajera. Pero cuando él se dio cuenta, ya no pudo hacer nada por su hijo. Después de aquella experiencia, aquel señor jamás volvió a casarse. Mi abuelo dice que hace varios años él tenía mucho trabajo, por lo que le dijo a don Porfirio: «Oye, Porfirio, ayúdame a sacar la cosecha de mi huerta. Si no, se me va a pasar la fecha de Día de Muertos y ya después no voy a poder vender. Si no la junto en estos días, se me va a quedar toda la mercancía». Él dice que don Porfirio aceptó trabajar con él, pues la paga era buena. Aparte, le daban de comer y en algunas ocasiones hasta le invitaban unos tragos. Pasaron los días y ya estaban por terminar de juntar toda la cosecha. De hecho, ese era el último día que trabajarían. Así que la jornada de trabajo terminaría hasta las 8 de la noche, pues al día siguiente sería la celebración de Día de Muertos. A mi abuelo, ese año le había ido muy bien con la ganancia de su cosecha y pensó: «Les invitaré unos tragos para que se relajen un poco». Aquella noche don Porfirio se emborrachó y empezaron a hablar de la tradición de Día de Muertos. En eso, uno de los peones le preguntó: «¿Y usted, don Porfirio, le pone ofrenda a sus difuntos?». Él respondió: «No, Javier, eso no existe. Para mí no es posible que los muertos nos vengan a visitar en estos días. Los muertos están muertos y punto». Siguieron bebiendo hasta que amaneció. Al día siguiente, aquel señor solo descansó. Se la pasó durmiendo para que se le pasara la resaca que tenía. Sin embargo, la cruda no se le podía quitar y don Porfirio dijo: «Mejor me voy a salir a comprar un trago, a ver si así se me quita el malestar. Sirve que por ahí paso a cenar a algo». Y así lo hizo. Don Porfirio llegó al centro de aquella ciudad y una vez más se pasó de tragos. Sin embargo, él platicaba que a pesar de estar borracho, estaba consciente y pensó: «Así que hoy es Día de Muertos, pues le voy a poner sus ofrendas a mis difuntos. Yo voy a comprar unos ocotes y a mi familia le voy a poner eso de ofrenda en lugar de las ceras». Cuando llegó a su casa, puso su pequeño altar y ahí colocó sus pequeñas varas de ocote. Las encendió y salió a caminar con su botella de bebida en la mano. Don Porfirio platicaba que llegó un momento en donde ya no pudo más de borracho. Se cayó al lado de un árbol y ahí se durmió por un largo rato. Pasaron las horas y el frío lo despertó. En ese momento se sentó para reaccionar y la borrachera ya había bajado. De pronto, ya estaba a punto de irse cuando empezó a hacer mucho viento y se empezaron a escuchar voces. En ese momento se quedó sentado y volteó al camino para observar. De pronto, vio a mucha gente que traía ceras y flores entre sus manos. Entonces dijo: «Ahorita que pase la procesión, ya me voy para mi casa». Pero lo que él no sabía era que esa gente ya estaba muerta. Entonces se quedó observando y solo se escuchaba cómo murmuraban las personas. No se les entendía absolutamente nada. Y cuando estaban más cerca de él, notó que su mirada se les veía perdida. En ese momento se quedó observando a toda la gente, pues le llamó mucho la atención. Y ahí se dio cuenta que entre las personas iba su esposa, sus hijos y sus papás. Ellos
Solo llevaban un ocote en lugar de cera para alumbrar su camino. Cuando don Porfirio los vio, se quedó muy impresionado al ver todas esas almas que venían de visitar a sus familiares. Entonces la tradición de Día de Muertos es verdad, se dijo a sí mismo. Y don Porfirio, al ver que toda su familia solo llevaba un ocote encendido, le dio mucha tristeza. Y cuando sus familiares pasaron frente a él, en su mirada se les notaba mucha tristeza. Después dejó de ver aquellas almas y don Porfirio se fue para su casa. En ese momento parecía que los síntomas de la borrachera se le habían quitado del susto y dijo: gracias Dios por permitirme ver todo esto y dejarme saber que los difuntos sí vienen a visitarnos. Y desde aquella ocasión empezó a poner su ofrenda cada año hasta que falleció. Estimado espectador, esta historia fue real y, como te decía al principio del video, don Porfirio era amigo de mi abuelo y él le compartió su aterradora experiencia. A veces nos volvemos escépticos a las tradiciones de nuestros ancestros, pero lo peor que podemos hacer es no respetar y desafiar las costumbres, pues ahí es cuando cruzamos la línea y nos pueden suceder cosas aterradoras e inexplicables. Pero dime, ¿te gustó esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que seas valiente, me sigas en mis redes sociales y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.